Bien, entonces el artículo periodístico lo voy a entregar al final de la... el ministro Castilla dijo en una entrevista en Cuarto Poder que Nadine Heredia era parte del Poder Ejecutivo. Como ex premier, ¿qué opinas al respecto, no? Vuelvo a reiterar, yo no lo hubiese aceptado jamás. O sea, el Poder Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Y cuando alguien tiene que ir a un gabinete es invitado de una manera especial a dar algún testimonio, pero no ha sido el caso nunca con la señora Nadine. Y sobre lo que haya dicho el señor Castilla es el que tiene que venir a decir cómo es parte de su gabinete, porque el gabinete del gobierno central no ha sido, ¿no? Me pedía otra interrupción el colega. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Buenos días a los colegas congresistas y a mi colega congresista Villanueva. Dos preguntas. Creo que pueden ser reiterativas. Si la señora Heredia tenía algún espacio físico dentro de la infraestructura de la PCM donde usted como premier despachaba. Dentro de la PCM no ha tenido nunca una oficina. Y si la señora Heredia por circunstancias participó o estuvo presente en alguna de las sesiones de consejos de ministros que usted presidió durante el periodo de los 4 meses que fue premier. En ninguna, congresista. Gracias. Muchas gracias, presidenta. He terminado. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra. Ya participó el congresista Albrecht. Bueno, se va a proceder a hacer las siguientes preguntas. Señor ministro, ¿podría informarnos la fecha exacta? Perdón, señor congresista. ¿Podría informarnos la fecha exacta en la que usted asume el cargo de ministro de Premier? El 30 de octubre del 2013. 30 de octubre del 2013. ¿Su convocatoria es realizada por el señor presidente Ollanta-Humala? Sí, por supuesto, la invitación es por el presidente Humala. ¿Podría indicarnos los números telefónicos que usted contaba en aquel entonces? ¿Celulares fijos? Sinceramente no recuerdo los números en estos momentos, pero se puede... Le vamos a hacer llegar el pedido por escrito. ¿Nos podría brindar el número telefónico del señor presidente Ollanta-Humala con el que usted se comunicaba en aquel entonces durante su gestión como premier? Tampoco lo tengo en la memoria, tampoco lo tengo. A la mano, pero ¿podría atendernos una petición por escrito? Buscaremos, presidenta. Se le va a cursar la petición. ¿Cuenta usted con algún número telefónico al que se haya comunicado con la señora Nadine Heredia en aquel entonces? Es el mismo teléfono público que usábamos en la presidencia del Consejo de Ministros. Sí, pero el número con el que se comunicaba con la señora Nadine Heredia. Tendremos que conseguirlo porque ya no recuerdo el número, sinceramente. Le vamos a hacer llegar una petición por escrito para que nos precise el número telefónico de la señora Nadine Heredia. ¿Podría usted precisarnos el número telefónico del señor ministro Castilla, con el que usted se comunicaba en aquel entonces? Tampoco. Le vamos a hacer llegar una petición por escrito para que nos haga llegar todos los números telefónicos del señor exministro Castilla de aquel entonces. La Constitución Política del Perú, en su artículo 123, inciso 1, establece que es una atribución del presidente del Consejo de Ministros ser portavoz del gobierno. ¿Considera usted que la señora Nadine usurpó sus funciones de portavoz cuando sale y lo desacredita respecto al tema del sueldo mínimo vital, estando al artículo 123, inciso 1 de la Constitución? Yo creo que se excede sus funciones de primera dama al hacer al dar ese tipo de opiniones públicas, ¿no?
La pregunta está dirigida a las funciones que tenía usted previstas por la Constitución. Ser portavoz del gobierno. Quiere decir que ninguna decisión del gobierno podía ser emitida sino a través de su persona como presidente del Consejo de Ministros. La señora Nadine Heredia era primera dama. ¿Considera usted que en el momento en el que usted lo desacredita respecto a sus declaraciones, respecto al sueldo mínimo vital, que era un tema que había sido previsto, usurpa sus funciones como portavoz del gobierno? Porque finalmente eso genera su renuncia. ¿Considera usted que usurpó sus funciones de portavoz del gobierno? Interfiere en las funciones y por eso tomó la decisión de hacer la renuncia. La usurpación sería si yo me mandara una comunicación, algo por escrito. No, pero no estamos ahí haciendo... es la interferencia y yo en uso a mis responsabilidades tomo la decisión de tener la renuncia. Para ejercer la función de portavoz del gobierno no se requiere un documento. La Constitución Política del Perú, en su artículo 123, inciso 1, prevé que el único que es portavoz del gobierno es el premier. En ese sentido, le reitero mi pregunta, señor. ¿Considera usted que la señora Nadine Heredia usurpó sus funciones de portavoz? Yo creo que sigue siendo interferencia. No usurpó el tema de ser portavoz. Dio su opinión y esa opinión fue acompañada de algo más con el presidente o con otro ministro, no lo sé. Si esa versión dada por la señora Nadine Heredia, que desacreditaba su versión como portavoz, usted era el funcionario oficial. Aparece la primera dama y lo desacredita usted, lo desautoriza por completo. ¿Considera usted que esa es una mera opinión? Entonces quisiera que me explique, si es una mera opinión, ¿por qué renuncia usted? Mire, cuando yo tomo la decisión de renunciar, estoy asumiendo mi responsabilidad, que no debe ser interferida por ella ni por nadie. Ese es el nivel de mi responsabilidad. Cuando usted concurre a la citación del presidente de la República al retorno de su viaje en Palacio de Gobierno, usted nos refiere que es un día domingo a las 7 de la noche. ¿Nos podría precisar la fecha, por favor? Tendría que ver el calendario de la fecha antes del 23, el día domingo. Creo que es el mismo 23. El mismo 23 en la noche. Sí. Usted ha referido que cuando el presidente de la República lo convoca y conversan sobre el tema del sueldo mínimo vital, quisiera por favor que nos detalle con mucha precisión qué es lo que exactamente el presidente le dijo a usted en esa conversación. Ya lo señalé acá, ¿no? El presidente consideraba de que el tema del salario mínimo vital era un tema que no tenía la trascendencia como para tomar una decisión política de esa naturaleza. Usted ha referido que el presidente de la República le manifestó que el sueldo mínimo vital finalmente no lo iba a pagar el gobierno, sino que iban a ser pagado por las empresas e iban a ser afectadas. ¿Nos puede detallar de manera extensa ese aspecto de la conversación? Sí, es un tema de conocimiento público que el salario mínimo vital lo puede proponer el Consejo Nacional de Trabajo, lo puede aprobar el gobierno, pero el pago es hecho por las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Que eso no tiene otra connotación. Y sabemos de que eso puede afectar, pero también queremos que las micro y las pequeñas empresas puedan fortalecerse mucho más. No podemos mantener un salario mínimo vital permanente a un nivel bajo mientras la economía está creciendo.
En esta conversación que usted sostiene con el señor expresidente de la República, Ollanta usted le reclama sobre la interferencia que la señora Nadine Heredia estaba haciendo respecto a su función de portavoz como premier. Es público. La razón de mi renuncia es pública. Y es un tema, y es la razón por la cual yo he tomado esa decisión y obviamente que tenía que conversarlo con el presidente. Entonces usted le reclamó y le hizo saber su desacuerdo por la actuación de la señora primera dama. Yo lo que he conversado con el presidente es eso, de manera concreta. ¿Y qué respuesta le da el expresidente de la República, estando a que se estaba cuestionando la interferencia de su esposa, de la primera dama, que en aquel entonces ya públicamente por los medios de comunicación se venía cuestionando esta actitud de interferencia? ¿Qué es lo que le responde? ¿Qué justificación le da? Le dice, sométete a lo que dice Nadine Heredia, no tomes en cuenta lo que dice Nadine Heredia, ella es solo mi esposa. ¿Qué respuesta le da el presidente de la República en ese momento frente a sus reclamos como premier en su gobierno? No, solamente asume que es una opinión que no debería de tomarse en cuenta. Cuando usted hace una precisión sobre poderes paralelos, yo no voy a permitir poderes paralelos. Quisiera que nos haga una mayor precisión. Es una expresión suya, poderes paralelos. Para usted, ¿qué significa poderes paralelos? Y se entiende que si usted ejercía el cargo de premier, ¿sentía que otra persona estaba ejerciendo su cargo de premier? No. En el momento en que yo tomo la presidencia del Consejo de Ministros, había un problema con un caso particular del señor López Meneses, donde se hablaba en el Ministerio del Interior de poderes paralelos. Y lo que tenemos es que tranquilizar en la política nacional que no exista ni asomo de poderes paralelos. Y dentro de mi presentación al Congreso, yo señalé eso, para que todos los congresistas supiesen la decisión de un presidente del Consejo de Ministros de no apañar absolutamente nada que pudiese alterar el correcto manejo democrático y transparente de gobierno. Muchas gracias. Usted, si me permite formular esta pregunta, congresista Millacero, para hacerle la interrupción. Cuando un funcionario asume, en este caso, un cargo tan importante como es ser el premier en el Consejo de Ministros, como en cualquier cargo de dirección, uno decide qué personas te acompañan como equipo de confianza para que se pueda garantizar los resultados de la gestión que se tiene que hacer. Usted, al asumir los cargos, asumir el cargo de premier, tenía algunos nombres por su parte. No me refiero a que la situación era complicada, porque la situación puede ser muy complicada, pero usted tiene la facultad de querer convocar a las personas de su confianza de acuerdo a la idoneidad de cada uno de los profesionales. ¿Usted tenía en mente algún tipo de, algunas personas, nombres que podían, según usted, coadyuvar con su gestión? Naturalmente, Presidenta, siempre uno tiene los nombres de personas que podrían eventualmente cumplir una función a cabalidad en el momento que se necesitara. ¿Usted propuso esos nombres? Conversamos con el presidente eso para verlo más adelante en la toma, porque era una vorágine de las cosas y ya no se dio tiempo porque se nos vino el tema de la Haya a mayor velocidad, ¿no es cierto? Y en esos momentos no podíamos hacer cambios, no era el momento oportuno para hacer los cambios. Estando a las declaraciones hechas por la señora Nadine Heredia en la revista Cosas, entrevista que se ha hecho alusión en esta sesión, ¿cómo explica usted que la señora Nadine Heredia haya podido manifestar que usted quería cambiar constantemente los ministros
y que ella no se encontraba de acuerdo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué explicación le encuentra usted? Que mientras usted nos dice que usted no cambió, no hizo la propuesta formal porque la situación no le permitía, ¿por qué la señora primera dama, ¿no?, ha declarado de forma directa, ¿no?, otra vez desautorizándolo? Porque esas son declaraciones de ella, no suyas. Desautorizándolo respecto a la intención que usted tendría constantemente de cambiar ministros, si esa es una facultad natural que deviene del ejercicio de la función como premier. A ver, yo no sé a quién desautoriza, porque estas conversaciones, y muchas, tiene el presidente de la República con su presidente del Consejo de Ministros de manera reservada. Si ella se entera de conversaciones, hay que preguntarle al presidente, o de dónde saca ella esa información. Pero personalmente yo no he conversado con ella nunca sobre ministros o cambio de ministros. Pero sí le hizo saber esa petición al presidente de la República. Pero sí le hizo saber esa petición al presidente de la República. Hay muchas cosas que se conversan con el presidente de la República. Dentro de ellos sí el planteamiento de nombramiento de ministros de su confianza. Eso es natural. Hemos conversado en su momento con el presidente. Entonces, ¿usted considera que si la señora Nadine Heredia declaró que usted quería cambiar ministros es porque el señor Ollantumala tuvo que haberle dado esa información? Eso tiene que preguntarle al presidente. Cedemos una interrupción al congresista Becerril y luego al congresista Vieira. Gracias, presidente. En su respuesta, el colega Villanueva, respecto a cuando habló con el presidente, respecto a esto, el tema del salario mínimo vital, el presidente le manifestó, le dijo, lo que dice ella es una opinión más, ¿no es cierto? Es lo que dijo el presidente. Si esto fue la explicación del presidente, que lo de es una opinión más, entonces, ¿qué fue realmente lo que lo obligó a renunciar? Porque si el presidente es una opinión más, entonces no merituaba una renuncia. O bien, el premier entonces, colega Villanueva, sintió de que no era opinión más, sentía que la señora Nadine sí tenía un poder tal que incluso lo suplía en sus funciones como vocero constitucional del presidente de la República. Porque, perdón, tal vez eso obviamente es una usurpación de funciones. Porque si yo le creo al presidente que es una opinión más, entonces no tengo por qué renunciar. Entonces quisiera que nos explique, por favor, colega. Mi querido amigo congresista, usted es político con mucha experiencia y sabe que efectivamente cuando uno toma una decisión uno puede evaluar, ¿no?, sopesar la decisión que tomas y por qué lo tomas. Entonces es obvio que yo tomo una decisión porque hay una interferencia que no tratada en su momento adecuadamente por el propio presidente, puede repetirse y hacer de eso una modalidad. Entonces, que lo haga con otro está bien, pero conmigo no. Gracias. Otro señor relevante, que lo haga con otro está bien, no conmigo. Entonces sí le consta que lo hacía con otro. Y segundo, ¿cuál es la diferencia entre interferencia y usurpación desde ese punto de vista, colega? Es un tema, mire, el tema de la interferencia es opiniones, es intervenciones que cualquier persona puede tener sobre cualquier materia, sobre cualquier tema, puede opinar. Es respetable. Nosotros hacemos eso a cada rato, opinamos, pero interferencia ya es cuando es un elemento, ¿va? Sí, pero interferencia es un tema que cuando ya es reiterativo, ya es un tema que incomoda y hay que tomar una decisión para eso.
pero usurpación en sí misma, por lo menos hasta donde yo lo entiendo, salvo mejor parecer, es cuando yo tengo un poder y yo claudico de mi poder y otra persona asume mi poder y ordena mediante algún tipo de documento probado. Lo que pasa, por intermedio, Presidenta, no necesariamente para usurpar el poder tiene que haber una claudicación expresa, escrita. Acá lo que ha habido es una usurpación constante, obviamente, con la venia de quien detenta el poder, ¿no es cierto? En unos casos seguramente por sujeción pues a la primera dama. Entonces yo no encuentro en realidad la diferencia, mal por no hacer su explicación, de interferencia y usurpación. Estamos hablando de la primera dama que estaba supuestamente interfiriendo en políticas de gobierno y en políticas de Estado. Y esa interferencia finalmente constituye pues una usurpación. Porque no estamos hablando de un hecho cualquiera. Sí, pues yo puedo salir, interferir en una discusión acá, pero estamos hablando de políticas de gobierno y eso es usurpación. Y la primera parte de la pregunta no me respondió. ¿Cuál era la primera parte? Perdón, congresista. Fue respecto, cuando estábamos hablando de que la primera, el presidente dijo, era una opinión simplemente, ¿no es cierto? Y eso usted lo obligó a renunciar. Entonces, le pregunté si usted sentía de que ella tenía un poder más que suficiente y por eso no le creyó al presidente y por eso renunció. No, es obvio que si yo estoy tomando una renuncia es porque veo un riesgo de que eso pueda volverse a repetir y yo no estoy dispuesto a aceptar una cosa de esa naturaleza. Cedemos el uso de la palabra al congresista Miyashiro, que había pedido antes, por favor, y a continuación al congresista Vieira y al congresista Müller, que acaba de solicitar el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio me dirijo a nuestro colega, el señor congresista Villanueva. Él ha mencionado que asume el cargo el 30 de octubre del 2013. Tiempo después, a un mes de su gestión, el 15 de noviembre del 2013, renuncia el ministro del Interior, Pedraza, debido a un escándalo periodístico de la exagerada seguridad que tenía Óscar López Meneses. Esto ocasiona la renuncia de Pedraza y del viceministro Iván Vega como viceministro de Orden Interno. Pero Iván Vega pasa a formar parte del viceministerio de Defensa. La pregunta es que, ¿cómo fue estos incidentes? ¿Qué conversó usted en su condición de premier con el ministro del Interior saliente, el ministro del Interior entrante, más el ministro de Defensa? Porque Iván Vega, y hay declaraciones públicas donde se afirma, siempre tuvo la venia, la luz verde, o el nombre que se le quiera poner, de influencia de Nadine Heredia. Gracias. Como no, congresista, el ministro, cuando el ministro Pedraza renuncia, asume el ministerio el doctor Albán, ¿no? Y en eso él determina hacer los cambios que corresponden, dentro de ellos los que usted ha señalado, congresista, el señor Iván Vega. Y el presidente asume que el señor Iván Vega podría pasar al Ministerio de Defensa, ¿no? Y en base a darle continuidad a un programa de erradicación de los cultivos de coca que se estaba haciendo en el BRAE también, por lo tanto, darle un poco de continuidad al tema.
Y esa es la justificación de la decisión que se toma para este cambio. ¿Alguna repregunta, congresista Miyashiro? Bueno, hay una situación extraña porque más que erradicación en la zona del BRAE, erradicación de la hoja de coca, la presencia del viceministro Iván Vega está referido al grupo de inteligencia operativa que se constituía en un poder paralelo al de la Comando Conjunto de la Fuerza Armada y del Comando Especial del BRAE, y era por la creación del grupo de inteligencia y de intervención Lobo. Pero me está solicitando una interrupción el congresista Gilmer. Le rogaría, congresista Trujillo, por metodología, estamos llevando a cabo preguntas y respuestas. Entonces, para terminar la idea tan importante que está planteando el congresista Miyashiro, por favor le rogaríamos que termine su intervención y a continuación le vamos a ceder el uso de la palabra. La pregunta para nuestro invitado, el colega congresista Villanueva, es ¿qué circunstancias, qué conversaciones, qué cuenta dio el ministro de Defensa y el ministro del Interior para que justificara la decisión presidencial de transmitir o transferir del Viceministerio de Orden Interno al Viceministerio de Defensa al señor Iván Vega, por un lado, y por otro, ¿qué conversó con el presidente de la República o qué fue lo que justificaba que el renunciante ministro del Interior pase a formar parte del gabinete de asesores del presidente Ollanta Humala? Gracias. Conteste, por favor, señor congresista, de manera precisa respecto a la pregunta del congresista Miyashiro, por favor. Sí, cómo no, presidenta. En los cambios han primado las justificaciones técnicas operativas, congresista. Y parte de eso usted por su experiencia lo conoce en el tema militar y en el tema policial. Por lo tanto, no voy a detallar cuestiones que por su carácter reservado se mantienen. Y en la decisión respecto al ministro Pedraza como asesor directo del presidente, el presidente tiene la facultad para poder nombrar los asesores que él considera conveniente. ¿Alguna pregunta más, congresista Miyashiro? Ninguna, pero quedaba pendiente la sesión a Gilmer, el congresista Gilmer. Muchas gracias, congresista Miyashiro. Tiene el uso de la palabra el congresista Trujillo. Gracias, presidenta. Saludar al colega congresista César Villanueva. Yo quisiera solamente hacer una pregunta. La desautorización pública de la señora Nadine Heredia fue la gota que rebalsó el vaso. Me explico. Hubieron otros hechos que generaron el comportamiento y la decisión de renunciar, como es el caso de haber tenido una oposición frontal de ella a la designación de los ministros, que era una prerrogativa como presidente del Consejo de Ministros. No, ella no ha intervenido en esos temas. Fue el tema de la decisión del salario mínimo vital la que determinó mi salida. Una intervención, congresista Trujillo. Señor congresista Villanueva, ¿podría precisarnos cuáles son los nombres de los posibles ministros que usted tenía pensado proponer cuando asumió el cargo de Premier? ¿Y qué ministerios? Nombres y ministerios, por favor. Yo creo que no es correcto, presidenta, que yo le pueda nombrar el hecho de haber ubicado a personas eventuales que podrían formar parte de un equipo mientras no se tomara una decisión. No, prefiero mantenerlos en reserva. Señor congresista, con el debido respeto, nos encontramos dentro del marco de una investigación.
Esta es una pregunta que no es confidencial, no tiene carácter de reserva, no afecta a la defensa nacional. Le reiteramos la pregunta a efectos de que nos haga conocer los nombres de las personas que usted pensaba proponer y los ministerios que pensaban ocupar estas personas, por favor. Bueno, si el reglamento lo establece de esa manera, uno es el doctor Alan Wagner, un reconocido profesional y diplomático, ¿no? El doctor Albán fue parte de este gabinete en el Ministerio del Interior, ¿no? Para hacer estos cambios. Buscábamos, entre otras personas, de varios nombres, las posibilidades de otros ministros que no llegamos a concretar absolutamente nada y quedaron simplemente en conversaciones, pero no con el presidente, sino directamente conmigo. Precisarnos, Alan Wagner, ¿para qué ministerio? Relaciones Exteriores. El doctor Albán, por favor. El doctor Albán, usted ha mencionado. Ministerio del Interior. Le cedemos el uso de la palabra al congresista Vieira. Gracias, presidenta. Le voy a dar la interrupción al congresista Tapia porque usted ha formulado justo las preguntas que iba a hacer. Gracias, congresista Vieira. Por intermedio de la presidencia, en un momento hice una pregunta y me dijeron que, bueno, el colega congresista Villanueva manifestaba que no recordaba que habría dicho que el ex jefe de gabinete considera que Castillo, Cornejo y Bonjese son ministros de Heredia. Y esto está publicado por el Comercio en la parte de política del jueves 27 de febrero de 2014, donde dice Villanueva, decidí irme al oír hablar a Nadine de sueldo mínimo. Y justamente, donde realmente el Comercio revela esto, porque usted en una entrevista que hizo, que le hicieron en el programa No culpes a la noche, de Milagro Leiva, ahí es justamente donde usted afirmó lo siguiente, ¿no? Sin embargo, dijo que es evidente que Castilla, así como René Cornejo y Milton Bonjese, son los ministros de la esposa del mandatario. Entonces, como usted me dijo que no habría declarado, no sabía dónde, entonces, esa es la referencia. Aprovecho la interrupción del congresista Roberto para aclarar este tema, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Señor congresista, ¿podría contestar? No, simplemente no recuerdo el contexto, así que tendría que volverlo a ver para ver en qué contexto es señalado. Cedemos el uso de la palabra al congresista Vieira. Presidenta, voy a cederle al congresista Pariona y yo ya paso porque usted hizo justo las preguntas que yo pensaba hacerle. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al congresista Pariona. Gracias, presidenta. Unas preguntas, presidenta, por su intermedio, si el señor Villanueva, como ex premier, le consta la delegación a la ex primera dama alguna facultad para que pueda tener alguna coordinación en aquel tiempo con su presidencia por parte del presidente Humala. No ha tenido nunca una delegación que le permita tener algún tipo de representación, ¿se refiere? Claro, sí, o sea, algún acto, alguna representación. No, receta. Y si en una oportunidad usted ha tenido reuniones para ver o para realizar algunas coordinaciones estrechamente, o sea, relacionado a las funciones como primera dama, netamente con la primera dama. No, ninguna.
Ni como primera dama ni en los temas sociales, porque había funcionarios para eso. En algún momento, cuando usted se dio cuenta que había esa interferencia, como usted lo señala, si usted ha pensado, ha evaluado con los asesores, porque si se trata, o sea, me imagino que en un momento usted se ha dado cuenta que había una interferencia y sabiendo de que hay un delito de usurpación, como también hay un delito de coacción, ¿usted no ha evaluado, por lo menos, denunciar o simplemente usted ha tomado una decisión de renunciar? Al primer hecho que yo considero interferencia, he tomado la decisión de renunciar. Antes no he tenido una referencia sobre. Gracias, presidente. Congresista Pariona, cedemos el uso de la palabra al congresista Müller. Gracias, presidenta. Lo que no me quedó claro es el siguiente episodio, que ya relatado en parte por el congresista Villanueva. Él siente la interferencia y tiene después, con posterioridad a ello, una reunión con el presidente de la República en la que le hace saber esa incomodidad. Pero lo que no me quedó claro es la reacción del presidente. Usted señaló que el presidente dijo, bueno, es una opinión, como minimizando el tema. Pero evidentemente no logró minimizarlo porque la renuncia se dio. La actitud del presidente es lo que quisiera que usted pudiera abundar un poco más. Resistió, trató de convencerlo, dijo que no es problema, hay que continuar, o digamos en una conversación más o menos breve le aceptó y le dijo hasta luego. Es importante porque cuando tengamos, presidenta, el debate ya en términos jurídicos, aquí se ha mencionado si es usurpación, no es usurpación, y ha habido un debate, ¿no? Y es evidente que en el artículo 361 del Código Penal, ¿no? Se usa la palabra usurpar, ¿no? Pero no por usurpar un bien inmueble, sino dice el que sin título o nombramiento usurpa una función pública. Ahora, ¿cómo lo usurpa? Ya ese es otro tema, ya es otra discusión. Entonces, la reacción del presidente fue condescendiente con ese esquema de que la usurpación se había dado, o resistió y pretendió convencerlo de que se quedara. Gracias, congresista Mulder. Hubo de parte del presidente, obviamente, primero la idea de decir, bueno, es una opinión, no le demos la fuerza que corresponde, quédate, vamos a hacer ajustes que corresponde, ¿no? Pero yo ya había tomado la decisión más allá de cualquier ajuste que se podía presentar más adelante, ¿no? Y esa opinión que usted había tomado por su intermedio, presidenta, estaba basada en el criterio de que discrepaba del presidente de que se tratara de una opinión más. Lo sentía como una interferencia real de carácter político. No, sin duda. Y no solamente sentía eso, sino que políticamente estábamos tomando una decisión. Es decir, si tú tomas una decisión de decir en agenda eso no corresponde, no solamente era el dicho de la señora Nadine como una interferencia, sino un error político gubernamental muy serio, ¿no? No es una cosa simple y es preferible dejar las cosas ahí. Ahora, sí, presidente, yo quisiera también, de paso, dejar en claro que según mi criterio, el entonces premier Villanueva renunciante tuvo una actitud de bastante caballerosidad con el gobierno, porque pudo haber salido y denunciado y estas cosas y realmente no lo hizo. Algunos en la oposición pensábamos que necesitaba ser mucho más enfático en eso, pero creo que ese es un tema político que ocurrió en ese momento y que más bien habla de sus pergaminos democráticos en la medida de que no quiso profundizar un problema que ahora lo estamos investigando. Gracias. Muchas gracias, congresista Müller. Estando que las intervenciones han terminado, quisiera hacerle una última pregunta, señor congresista. Frente a las declaraciones de la señora Nadine Heredia que lo desautorizaban públicamente,
¿Usted le hizo algún tipo de reclamo directo a la señora Nadine Heredia? Y también para que nos conteste si respecto a las declaraciones que da en la revista Cosas, indicando de que usted que quería cambiar constantemente a los ministros. ¿En algún momento usted le reclama a ella sobre esas declaraciones? Usted era el premier. No, presidenta, no le hice ningún comentario, no tenía por qué no entrar al nivel de discutir cosas que no le corresponde a un presidente del Consejo de Ministros, sino hablar con el presidente, sí, lo que ha referido. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al congresista Becerril. Gracias, presidente. Respecto a la última respuesta del colega César Villanueva, cuando el presidente le dice, vamos, quédese, no se vaya, vamos a hacer algunos ajustes, ¿no es cierto? Tomando en consideración que solo tenía 4 meses como premier, y se entiende que usted dejó la presidencia regional de San Martín, porque se entiende que uno aspira a un cargo y obviamente que hace un tiempo, no solamente 4 meses. Entonces, a pesar cuando el presidente dice, vamos a hacer ajustes, y usted igual renuncia, es que sintió que el presidente en realidad no tenía la autoridad para él hacer esos ajustes que él decía, o es que usted sintió que él no tenía la voluntad de hacerlo. No, yo lo que creo cuando hablamos de ajustes no estaba referido si tenía la autoridad o no tenía la autoridad, sino más bien a los planes donde sí he insistido fuertemente. Acuérdense que yo fui presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú también antes de tomar la presidencia del Consejo de Ministros, era incidir, uno, en el tema de reconocimiento de la Asamblea de Gobiernos Regionales para que sea un organismo de diálogo directo entre el poder central, el regional y el local. Y el segundo, el tema de los polos de desarrollo que insistía para la transferencia de recursos, que eso sí lo hemos conversado varias veces, ¿no? Y insistencia, y no se podía dar porque teníamos esta agenda de La Haya en camino. Presidenta, pero, por intermedio, presidenta, pero usted no va ese día a recriminar o a conversar con él sobre esos temas que en realidad ya había conversado otras veces, y eso no decanta su salida. Usted conversa ese día netamente sobre la injerencia e interferencia que usted llama de la señora Nadine sobre el salario mínimo vital. Entonces, como que no siento que queramos entrar en el tema en sí, ¿no? Simplemente, o sea, si va usted a quejarse por esa interferencia y eso lo obliga a renunciar, entonces digo yo, ¿no le creyó al presidente o sintió que el presidente en realidad no tenía la autoridad para hacer los ajustes en ese tema que estaban conversando, en ese tema de la interferencia de la señora Nadine? Congresista, el hecho que yo tomé una decisión, le está diciendo cuál es mi evaluación política del momento para tomar una decisión tan importante como eso. Mucho más importante que el cargo es qué representación política tiene uno, ¿no? Y más que por la persona, por el cargo. Entonces, era obvio que el presidente podía plantearme un conjunto de cosas, pero cuando uno toma una decisión, la toma. No es que yo espero que el presidente pueda plantearme otro tipo de cosas para retroceder en mi decisión, porque no es una decisión tan sencilla de decir no a este programa, no por el volumen, sino por el tema de principios políticos, ¿no? Le uso de la palabra al congresista Una última Lescano. pregunta al colega Villanueva. En la gestión, cuando duró la gestión suya, ¿alguna vez ha recibido usted algún documento de la primera dama por alguna materia que le haya pedido, alguna gestión? ¿Era común recibir en el ministerio, digamos, documentación remitida por ella? No, nunca he recibido, no. Bueno, sin más interrogantes, agradecemos la intervención de todos los señores congresistas, agradecemos a nuestro invitado, al congresista Villanueva, por haber resuelto todas las interrogantes.
Damos por concluida su participación, agradeciendo su predisposición y suspendemos la presente sesión para poder despedir a nuestro invitado y reanudar inmediatamente la sesión con los siguientes invitados. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, Presidenta. Se suspende por breve término esta sesión.